queda un mes exactamente, un mes y un día para las elecciones de los Estados Unidos. Venimos haciendo el checklist. Esta vez fue el debate de vicepresidentes para hablar de esto. Fernanda Cornejo, politóloga, analista internacional, con nosotros. Hola Fer, ¿cómo estás? Muchas gracias, Santi. Bien, bueno, siguiendo desde el inicio que empezó esta contienda electoral, ¿no? Vimos como ya en enero de este año iniciaron las primarias, hemos visto ya dos debates, ¿no? Uno primero donde estaba Joe Biden aún como candidato, luego el que se dio entre Kamala Harris y Donald Trump. El 1 de octubre fue el debate entre los vicepresidentes, me refiero a James David Vance por el Partido Republicano y a Tim Walz, que es el candidato a vicepresidente de Kamala Harris por el Partido Demócrata. Fue un debate, Santi, que pasó un poquito sin pena ni gloria, ¿no? Algunos analistas señalan que el ganador fue James David Vance, el candidato a vicepresidente del Partido Republicano, porque el candidato del Partido Demócrata se puso muy nervioso al principio. Él tiene mucho mayor trayectoria en cargos públicos, sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada, y también fue un debate donde solo se profundizó en cosas internas, que fue mucho lo que hizo, por ejemplo, Kamala Harris en el debate. Ella se refirió mucho a la interna, sin embargo, Donald Trump en ese debate fue mucho a cómo se posiciona él como referente geopolítico. En este caso no se habló casi de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, todo lo que está haciendo esta escalada en el conflicto de Medio Oriente. Entonces fueron ciertos temas que quedaron medios titubeantes, pero que en realidad la labor de un vicepresidente es cuidar 100% lo que está ocurriendo en la interna de la frontera, Santi. Pero queda, bien lo decías tú, un mes y un día. El 5 de noviembre ya vamos a saber quién es la o el próximo presidente de los Estados Unidos. Y también, bueno, hay que comentar rápidamente que ya se iniciaron las elecciones anticipadas en 4 estados. Esto se da también coloquialmente, ¿no? Es algo común que ocurra allá en los Estados Unidos, pero finalmente todo esto culmina en esta noticia, ¿no? Que nos vamos a enterar quién va a ser la o el próximo presidente el 5 de noviembre. ¿Qué pasa con las migraciones? Porque claro, con la situación que hoy está teniendo Venezuela, con la situación con México, ¿qué está pasando? ¿Puede llegar a incrementar la cantidad de migrantes llegando a los Estados Unidos y de esta manera, de alguna manera, que la gente plantee el voto con esta idea de Trump de los inmigrantes son los que comen perros en las ciudades? Bueno, justamente eso te iba a decir, Santi. A ojos de Donald Trump, obviamente va a generar algún cambio, ¿no?, en la brújula y en la intención de voto de los electores allá en los Estados Unidos. Sin embargo, me parece, Santi, que ya llegaron a un punto donde ya se rebalsó el vaso. O sea, ya hubo una gota que rebalsó el vaso, no solamente por la migración venezolana que mencionabas tú recientemente, sino que por la migración mexicana, frontera con los Estados Unidos, que también se ha visto desregulada. Intentó en su minuto Joe Biden avanzar en ciertas conversaciones con Andrés Manuel López Obrador, el hasta hace poco presidente de México, y también se genera cierta expectativa respecto de cómo va a ser la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que asumió el mismo día que fue el debate, ¿no?, de los candidatos a vicepresidente de los Estados Unidos, el 1 de octubre. Ella asume, ella ganó con una mayoría bastante amplia en la elección en México, y claro, hay que empezar a estudiar más o menos cómo sería, por ejemplo, su relación con Donald Trump, o bien una potencial relación con Kamala Harris, las mujeres del bloque, las mujeres del eje, cómo se podría gestionar y gestar este vínculo entre ambas lideresas, ¿no?, que están en este polo tan importante, tan rico económicamente y con una geopolítica muy relevante a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, los movimientos que se puedan generar respecto de eso en materias migratorias, en materias fronterizas y por supuesto también en alianzas económicas va a ser fundamental. El tema fracking, que es un tema de cómo se explota el petróleo en los Estados Unidos, ¿puede llegar a modificar un poco los votos de esa zona o no? Sí, no, al final, Santi, el determinante del voto en los Estados Unidos es muy complejo de analizar en este momento, en su minuto. Habían ciertas escuelas que explicaban la intención de voto, por ejemplo, la escuela de Chicago, la escuela de Michigan, la del voto económico. Sin embargo, desde la elección de Barack Obama en adelante, no existe una causalidad directa que se pueda establecer respecto de cuáles son los motivos que llegan a movilizar el voto de este electorado tan ambivalente, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, que en
el caso de Hillary Clinton. Ahora nosotros podríamos decir, sí, Kamala Harris está liderando las encuestas. Hillary Clinton ganó con el voto popular, más no así con los votos de los delegados, que ella le iba mejor en estados que eran más pequeños. Entonces, Claro. no existe directa proporcionalidad respecto de la cantidad de votos que ella logra a nivel nacional respecto de la cantidad de votos que le entregan los delegados de cada estado. Entonces, es algo que Santi directamente, claro, no puede decir la posición respecto de la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, el fracking, bien decías tú, la migración, etcétera. ¿Pueden incentivar o inducir o intervenir alguna decisión del voto? Claramente. El tema es que no podemos establecer ahora a priori cuáles serían los incentivos que estarían recibiendo los electores, si bien hay encuestas que son bastante contradictorias entre sí. Hasta el momento que se ejerce el voto no podemos establecer alguna causalidad directa. Claro, Fer, porque hablamos de que queda un mes y un día y también hay factores climáticos. Veíamos huracanes arrasando zonas de los Estados Unidos que, claro, tienen la posibilidad desde el oficialismo de ayudar por demás para generar una buena imagen, pero queda mucho tiempo un conflicto bélico que está escalando. Esta vez estaban hablando de Cisjordania como otro de los territorios que también se va a involucrar, y me parece que lo que quedó un poco relegado, y que bien decías vos que ninguno de los dos vicepresidentes lo habló, es la invasión de Rusia a Ucrania, pero son tres focos geopolíticos, además de qué hacer con la hegemonía china, qué hacer con los aranceles chinos. Son los cuatro ejes, me parece, que pueden llegar a cambiar la elección, pero ¿te parece que algún otro eje puede cambiar la decisión del voto? No solamente en Estados Unidos se puede reflejado eso, sino que a nivel internacional, cuando hay un gobierno que tiene recursos y tiene que abordar o contener o venir a reconstruir un país después de una catástrofe, siempre le va bien. Por ejemplo, el caso de Chile lo conozco muy de cerca, Sebastián Piñera. Cuando él hizo la gestión, por ejemplo, del rescate a los mineros, de la pandemia del COVID-19, también el terremoto, a él le tocaron muchas condiciones, pero finalmente él cae por un estallido social, algo completamente ajeno a lo que había sido su gestión directa, ¿no? Entonces, son ciertas condiciones que si uno sabe gestionarlas bien, por supuesto que puede dar un buen resultado. Respecto a lo que está ocurriendo en Medio Oriente, hubo una entrevista bastante reveladora a la candidata demócrata Kamala Harris, donde ella dice, bueno, perfecto, nosotros tenemos una alianza estratégica, histórica con Israel, sin embargo nosotros reconocemos el Estado de Palestina, y eso es algo que no le cayó nada de bien a Benjamín Netanyahu y a todo el gobierno israelí. Sin embargo, Kamala fue muy, muy clara en eso, y se nota también que ella se está cuadrando con los mandatos de Naciones Unidas. Hay muchos países que durante este año, creo que lo hablamos nosotros también, Santi, se sumaron a reconocer a Palestina como un Estado. Bueno, ella un poco ahí, la señal que da es claro, un poco en esa dirección. Ahí, hablando de que Kamala Harris se alinearía con las Naciones Unidas, que no le gusta al presidente Javier Gerardo Milei, ¿cuál será la relación que va a tener Kamala Harris, si es que es presidenta, con el presidente de la Argentina, luego de ese discurso en la ONU con algunos tintes de plagio? Y varios tintes de plagio, diría yo, Santi. Bueno, en ese sentido, lamentablemente en este momento creo que la Argentina no está en ningún caso en la agenda estadounidense ni para Donald Trump, que Javier Gerardo Milei cree que es su íntimo amigo, al igual que Elon Musk, sino que tampoco en la agenda del Partido Demócrata. Van a haber temas, por supuesto, que se van a tener que tratar. El FMI, también temas geopolítico estratégico en materia comercial, económica. Sin embargo, en este momento los ojos de Estados Unidos, ni de los electores, ni de los candidatos, ni nada en este sistema que está funcionando ahora en materia electoral está puesto en la Argentina. Entonces, por ejemplo, el candidato a vicepresidente de Donald Trump, James David Vance, tiene muy mala relación con Javier Milei. O sea, no es directamente necesario que esta seguridad de Javier Milei está basada quizás equívocamente con que si gana Donald Trump está todo ganado. O sea, ya hemos visto que Javier Milei creía también que este año estaba asegurado respecto de su aprobación. Hay encuestas que en este momento señalan que ya tuvo un 10%, si no me equivoco, 10 puntos menos de lo que ya estaba marcando hace 2 meses. Entonces, no está todo claro. Incluso me parece que en el caso de Kamala Harris sería más dialogante como gobierno que incluso en el caso de Donald Trump y James David Vance. Veremos a ver cuáles son esas relaciones bilaterales. Gracias, Fer. No.